Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro segundo webinar, Acero Inoxidable, Acabados y Usos. El día de hoy es grato para mí presentarles a nuestro ponente. Es el ingeniero Diego Martínez, quien es ingeniero de calidad y producto en Cuprum Metales Laminados, quien es egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él cuenta con más de 10 años en la industria y en el área de procesos. Así que, pues, sin más preámbulo, sigamos con Diego para el inicio de este webinar. Buenas tardes, gracias Pris por presentarme. Su servidor, Diego Martínez, me encuentro trabajando en Cuprum Metales Laminados como ingeniero de calidad. Esperemos y les agrade esta inducción a los aceros inoxidables realmente. Para terminar de conocer todas las virtudes y usos del acero inoxidable son libros y libros, pero vamos a tratamos de resumirlo para entender todo lo que son los principios sobre el que se fundamenta. En la presentación, como les decía, vamos a hablar de los principios en el que se incluyen temas como lo que es la composición química, normas internacionales, familias dentro del inoxidable, acabados de molino, acabados mecánicos, qué es la capa pasiva dentro del acero inoxidable y qué es el decapado y pasivado. Antes de iniciar, quisiera agradecer lo que es al ingeniero Pedro Torres y demás compañeros que conforman el área de capacitación del Instituto Mexicano del Inoxidable, que gracias a ellos me pude certificar como técnico especialista en aceros inoxidables. Y eso, sumando a las experiencias en campo, es lo que les quisiera compartir brevemente el día de hoy, ya que estoy seguro que si todos compartiéramos lo que sabemos, nos ayudaría a tener un mundo mejor. Hablando de lo que es la primera introducción, es unas virtudes del acero inoxidable, pues la que todos conocemos es que tiene resistencia a la corrosión. Que no requiere procesos adicionales de protección, ya se hace como recubrimientos como pinturas y galvanizados. Tiene obviamente una mayor resistencia que el acero al carbón, también tanto en pruebas mecánicas, resistencia superior a impactos, tiene una mayor vida útil por lo mismo de la resistencia a la corrosión y es higiénico, ya que tiene una baja retención a las bacterias. En esto solo estoy mencionando algunas aplicaciones, ya que el acero inoxidable tiene una infinidad de aplicaciones por las virtudes principales de la higiene, estética y mecánica, donde podríamos especificar su resistencia a la corrosión mucho más avanzada que otros materiales. Por ello, los aceros inoxidables cumplen con los requisitos técnicos de una gran variedad de sectores en la industria. Solo lo que sí tendríamos que conocer es bien el uso que se le daría, conociendo lo que es la aleación. Conforme a la aleación es el rendimiento que nos puede llegar a entregar para el uso final, ya se hace como un embutido o que el acero inoxidable esté expuesto en el mismo mar o que esté en la parte interna de un edificio, teniendo bien definido lo que es el uso final y conociendo los principios del acero inoxidable, nos va a ayudar para que tenga un buen desempeño. Iniciando, como sabemos, lo que es el acero inoxidable, se compone lo que es del hierro y del carbón. Posteriormente, se le suma lo que es el cromo para poder formar la aleación de inoxidable, ya que en esta misma debe de presentar un 10.5% como mínimo de cromo para que se considere un acero inoxidable. Es parte de lo que le da su inicio el cromo a la resistencia a la corrosión. Tal como lo indica su nombre, es un acero inoxidable, pero déjenme aclarar un mito, ya que es un tema que ha entrado mucho en debate hoy en día, de que el nombre dice que es un acero inoxidable, porque es un nombre. Sin embargo, eso no significa
que no se vaya a corroer. Hay que tener bien definido qué es una oxidación y una corrosión. Una corrosión es cuando entramos en un deterioro de su apariencia, la apariencia del material o desgaste de sus propiedades mecánicas. Entonces, sí se puede corroer un acero inoxidable cuando queda expuesto a ciertos factores, que lo vamos a ver más adelante, y cómo prevenirlo y cómo buscar corregirlo si es que estamos todavía en tiempo. Lo que les mencionaba de lo que es el acero inoxidable, pues el acero inoxidable se compone del hierro, carbón y cromo, y posteriormente se le agregan otros elementos químicos, lo que vendría siendo el níquel, molibdeno, magnesio, silicio, cobre, nitrógeno, por decir algunos. Todos estos le ayudan a sus propiedades mecánicas y es de donde parten las aleaciones. Algunos te van a contener un poco más de níquel, otros más de molibdeno, algunos una combinación mayor de molibdeno y magnesio. Es dependiendo del uso final que se le quiera dar a este inoxidable, la aleación que debemos de seleccionar. Como todo, las aleaciones de acero inoxidable están sustentadas bajo normas internacionales. Las conocemos como, en este momento quisiera mencionar lo que son las versiones de la ACTM. Por mencionar algunas, son la A240, la A480 y la A276. En ellas podremos encontrar definido la composición química de lo que es la aleación y sus propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas tanto de elongación, de cuál es la resistencia mínima de fractura y de deformación. También en ellas mismas nos especifican, entrando un poco más a fondo, sus capacidades para realizar un doblez, para someterlo a un esfuerzo físico y demás. Perdón. Para lo que son las familias, porque estas aleaciones las tenemos divididas en diferentes tipos de familias. En este caso nos vamos a enfocar principalmente en los austeníticos y ferríticos. Obviamente eso no significa que nada más existan esas, también tenemos lo que es la familia de martensíticos, dúplex y endurecidos por precipitación. Los austeníticos, las aleaciones más comunes que se conocen son la 201, 301, 304, 304L, 310, 316, 316L y 321. Las aleaciones ferríticas, las comunes o conocidas en los mercados también, es la 409, 430, 439 y 441. Les debe llamar la atención, en este caso estamos mencionando 304 y 304L. Ahí quisiera aportar este comentario. El L significa low carbon, significa que es bajo contenido en carbón. Igual para el 316, tenemos 316 y 316L. La L igual, low carbon, bajo contenido en carbón. Y si llegase a tener esta aleación una H, significa high carbon, alto contenido en carbón, ya que como les mencionaba, depende del uso final que se le vaya a dar, es la aleación que se requiere para nuestro producto. Para esto hay que conocerlo bien y cuando tengan alguna duda, con mucho gusto se pueden acercar con nosotros. Vamos a iniciar hablando lo que es un poco de los aceros inoxidables, la familia de austeníticos. Una de sus características que tienen los aceros inoxidables austeníticos es que no son magnéticos, tienen una buena soldabilidad, tienen una elevada resistencia a la corrosión, baja conductividad térmica, elevado coeficiente de expansión térmica, excelente formabilidad y buena tenacidad. Como ven, al referirnos a no son magnéticos, los austeníticos, cuando nosotros queremos hacer una prueba muy vaga pero efectiva, en los austeníticos que son los comunes del mercado, el 201, 301, 304 y 316,
no se debe de adherir lo que es un imán a este acero. Si ustedes pueden acercar el imán a estas aleaciones y no se debe de adherir. Sin embargo, no es un debe. Donde llegase a haber algún trabajo mecánico sobre la superficie, digamos, algún doblez, algún sobreesfuerzo, en esos puntos sí alcanza a agarrar cierto nivel de magnetismo muy mínimo, pero sí lo llega a obtener. Entonces, es una prueba muy vaga, acercar un imán, y con eso podemos definir si es un acero inoxidable austenítico. De hecho, les comento, una marca muy famosa de unos asadores verdes, utilizan acero inoxidable. Al momento de ellos cambiarse a otro tipo de acero inoxidable que sí son magnéticos, vamos a ver ahorita, la gente, por conocer esta manera de validar si es un acero inoxidable o no, empezaron a acercarle el imán y se dieron cuenta que sí se adhería el imán. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la gente empieza a creer que esta marca muy reconocida no está utilizando un acero inoxidable porque se le empieza a adherir lo que es el imán. Y la marca, por no crear confusión con sus clientes finales, al final regresó a utilizar inoxidables austeníticos. ¿Por qué? Porque no son magnéticos, y así la gente realizaba su prueba y se veía que no se adhería el imán. Dentro de lo que son las familias de los aceros austeníticos, les mencionaba que tenemos diferentes tipos de aleaciones, y en este caso quise colocar 5 gráficas principales, con los factores principales, perdón, que uno busca cuando está haciendo la selección de una aleación. Lo que es para el 201 podemos ver, vamos a enfocarnos, voy a hablar nada más de la primera tabla, y las demás si quieren las pueden ver, pueden tomar captura de pantalla y demás como gusten. Vemos que nos indica que tiene una resistencia a la corrosión de un 5.5. Estamos teniendo una escala de 0 a 10, una formabilidad de 7.5, soldabilidad es de 8, pruebas mecánicas de 8, la conductividad térmica es de 9, y la disponibilidad en el mercado, hablando de mercados en general, es de un 6. Entonces, en base a este tipo de consideraciones, es lo que se debiera de tomar para cuando vamos a elegir una aleación para nuestro producto. Posiblemente, si nuestro producto va a estar en la parte interna de un edificio y no va a estar sometido a los desgastes ambientales y deterioros, pudiéramos agarrar alguno que tenga baja o media resistencia a la corrosión, lo que es como el 201. O posiblemente nos vamos a topar con el caso contrario, de que posiblemente se va a realizar un autotanque y ocupamos que tenga la mayor resistencia al ambiente y a los agentes químicos que lo pudiesen deteriorar. Ahora, quisiera mencionar que para los austeníticos, la habilidad para endurecerse por efecto de trabajo en frío da como resultado una elevada relación entre relación de resistencia y peso, ya que los austeníticos tienen una resistencia al impacto hasta de 2.5 veces mayor que un acero al carbón. Por esto mismo que les mencionaba de los trabajos en frío. Algunas de las aplicaciones que podríamos encontrar en los austeníticos de la serie 200, pues habla que se utiliza mucho en la seguridad automotriz, componentes estructurales de automotores, utensilios de cocina,
cuchillería, electrodomésticos, paneles arquitectónicos, contenedores de carga, vagones de tren y de metro. Algunas aplicaciones, lo que es para la serie 300, podemos ver sistemas de escape, seguridad automotriz, autotanques, tanques de almacenamiento de gas, tanques criógenos, intercambiadores de calor y barras de refuerzo. Hablando lo que es de los ferríticos, las características es que en general tiene una buena resistencia también a la corrosión, que se incrementa esto con el contenido de cromo principalmente y molibdeno. Estos ferríticos sí son magnéticos. Ustedes le pueden acercar un imán y se va a adherir. No son endurecibles por tratamiento térmico. La soldabilidad también es buena, excepto para el grado 430. Para esta aleación, la soldadura se limita a espesores delgados debido a la fragilidad que se produce en la zona por el calor que hay en la unión. Es sometida a esfuerzos de tensión y posiblemente esta aleación se fracturen los cordones. La conductividad térmica es 50% menos eficiente que la del acero al carbón y el coeficiente de dilatación térmica es inferior a la del acero al carbón. Al igual, algunos pueden decir, oye, la conductividad térmica es menor, a lo mejor yo la quiero mayor, depende del uso, digamos. Si tenemos ahora los famosos vasos que se utilizan para poner nuestro café, líquidos, los yetis y demás, están hechos en acero inoxidable por lo mismo de su bajo nivel de traslado de calor. Esto ayuda, junto con una cápsula de aire que hay entre las paredes, a que el líquido que coloquemos en estos vasos nos dure mucho más tiempo que lo que nos llegaría a durar en cualquier otro vaso. Las gráficas, para no sobresaturar la anterior, la puse independiente. Hablando de la aleación, vamos a hablar de la 430. La resistencia a la corrosión tiene un 4.5, formabilidad un 5, soldabilidad 5, pruebas mecánicas 6. Sin embargo, en este caso, la conductividad térmica llega hasta un 10, por eso es que lo quise mencionar, y la disponibilidad en los mercados es de un 8. Algunas aplicaciones de los aceros ferríticos de la serie 400 son sistemas de escape, contenedores, calentadores de agua, electrodomésticos y paneles arquitectónicos. Perdón. Como bien, no significa que es nada más para esas aplicaciones. Nosotros lo podemos utilizar en N cantidad de factores, nada más conociendo su resistencia a la oxidación, su capacidad de doblez, su capacidad de elongación, sus propiedades térmicas. Ya que, por decir un ejemplo, a lo mejor tenemos un inoxidable que lo vamos a hacer una tarja y a la hora de que pasa por un embutido, la tarja para lavar los platos, los que tenemos todos en la casa, pasa por el embutido y se fractura. ¿Por qué? Porque posiblemente esa tarja tiene algunos elementos que no le ayuda para nada a lo que es el embutido y seleccionamos otra aleación, podríamos decir alguna que tuviera alto contenido en níquel, para que nos ayude al embutido y así ya no se va a fracturar este material, simplemente haciendo una buena selección de la aleación. Sin embargo, eso no significa que la aleación que no tiene níquel no pueda hacer una tarja. A lo mejor en su proceso, en vez de hacer un embutido, la sección de los trastes lo van a hacer por medio de cortes y uniones y soldadura. Entonces ahí se puede llegar al mismo uso final, pero con diferente método.
conociendo las propiedades químicas y mecánicas y apoyándose como las tablas que veíamos anteriormente. Ahora quisiera aprovechar y hablar también lo que es de los acabados de los materiales inoxidables. En este caso, vamos a hablar estamos dividiendo en dos tipos de acabados: los acabados de molino y acabados mecánicos. Acabados de molino son aquellos acabados que cuando se hace la fundición, se hace la laminación del material y pasa por rodillos de laminación especiales, se obtiene este acabado. Estos acabados, una vez que ya el material está elaborado, es muy complicado, si no es que casi nulo, obtener la misma apariencia. Entonces es importante conocer cuándo es un acabado de molino y cuándo es un acabado mecánico. Hablando de acabados de molino, tenemos el 1D, el 2D, el 2B y el BA. El 1D es un laminado en caliente, su aspecto es opaco y muy áspero, no es recomendable para nada para vistas arquitectónicas, ya que incluso puede llegar a tener imperfecciones. Y tiene una rugosidad de 201 micras. ¿Qué es la rugosidad? Pues la asperidad. Se mide mediante un rugosímetro y es la diferencia de altura que llega a tener en la superficie medido mediante micras. Eso es la rugosidad. Un 2D se obtiene por medio del proceso de la laminación en frío igual, un recocido y un decapado. Es terso y opaco e igual no es recomendable para vista este material. Tiene una rugosidad mucho menos rugosa que el 1D, es de 46 micras. Sin embargo, pues sigue igual siendo sin ser recomendado para una vista arquitectónica. Posteriormente tenemos lo que es el acabado 2B. Este acabado se obtiene a partir del acabado 2D, pero se le agrega un proceso más que se llama skin pass, pasando por unos rodillos que son altamente pulidos en el mismo molino. A la hora de pasar por ahí, se obtiene lo que es tal cual el acabado 2B. El aspecto es liso, ligeramente brillante, como podemos ver, por así que es la misma tuerca que tenemos en la imagen del 2D, utilizamos la misma tuerca para colocarla en el 2B para que se alcance a apreciar la diferencia de reflectividad del material. Este material 2B puede llegar a tener hasta 0.088 micras. Ahora, el siguiente acabado de molino que tenemos es un acabado BA. Se obtiene después de laminar en frío el acero inoxidable y recocido en un horno con una atmósfera inerte. El aspecto es terso y muy brillante y la rugosidad es de 0.029 micras. Como ven, sigue siendo la misma tuerca y ya incluso parece un acabado espejo, que muchos lo conocen tal cual el acabado BA como un acabado espejo, pero realmente como se designa es tal cual BA y es un acabado que se le da desde molino. No es pasa por rodillos de pulimentos finos, pero se le puede imitar su acabado y con una imitación muy muy buena, haciendo los procesos debidos cuando se está buscando desbastar algún cordón de soldadura, y en ese punto donde desbastemos el cordón de soldadura se logra llegar a un acabado pulido 8, que vamos a ver ahorita. El acabado pulido 8 o P8 es muy similar a un BA, igual es altamente reflectivo, pero el acabado P8 se llega por procesos mecánicos. Por último, para acabar, quise mencionar algunos ejemplos de acabados de molino que son los embosados. ¿Qué es los embosados? Es
porque pasaron por rodillos molde para irle dando esa forma, y pues también prácticamente terminando extruyéndose del material y pasando por estos rodillos molde, es muy complicado imitar este tipo de acabados superficiales. Hablando de acabados mecánicos ahora, el P3 se obtiene mediante la acción mecánica de lijas que desbastan la superficie de la aleación para proporcionarle el acabado. Se obtiene por pulidos abrasivos con lijas de grano 180, 120 a 180. El aspecto es rayado, se ven unas pequeñas rayas a favor del sentido del grano, y la rugosidad es de 40 micras. Al decir esto, a favor del sentido del grano, no sé si algunos estén muy familiarizados, el sentido del grano se puede llegar a apreciar cuando tienes un acero muy cerca de ti, y se hace a favor del sentido del grano porque también cuando se realiza un doblez del material que esté por debajo del radio permitido, por lo general se hacen estos dobleces perpendicular al sentido del grano, ya que es donde presenta un poco más de elongación un material comparado que si lo haces a favor del sentido del grano, el doblez. Ahí son diferentes puntos de elongación, por eso siempre se recomienda hacer los dobleces perpendiculares al grano y no a favor. Al igual, en cualquier lado que lo doblen, se debe de cumplir con el porcentaje de elongación que se tiene permitido, se tiene normado en la ACTM, y siguiendo lo que son los radios de doblez normados, igual por la ACTM, ustedes lo pueden doblar en cualquier lado, en cualquier grado, porque es muy diferente el ángulo y el grado de doblez, y no va a pasar nada. Esto es como que una recomendación que les hago. Si llegan a sobrepasar ese ángulo, lo llegan a reducir, buscar el sentido del grano, ya que sí puede hacer ligeramente la diferencia. Que realmente lo idóneo es siempre mantenerse conforme a lo que marca las normas, mantener el radio de doblez acorde al espesor. Posteriormente, continuando con lo que es con los acabados, tenemos un acabado pulido que se llama pulido P4. Se obtiene con lijas de grano 150 a 240. Si se fijan, los que no estén muy relacionados, en el P3 mencionaba unas lijas 120 a 180 y en este es 150 a 240. Las lijas se miden, para no entrar muy a detalle, entre más grande sea el número, más fino es el grano de la lija. O sea, es el tamaño del grano de la lija. Entonces, entre más grande sea ese número, es más fino. Entonces, por eso es que en este caso es de 150 a 240 el grano que se utiliza para obtener un P4. Y es un acabado rayado, obviamente, con un máximo de 25 micras. Estas 25 micras, por lo general, es lo que buscan las fábricas o negocios que se dedican a realizar cocinetas, artículos para la cocina o de higiene, ya que entre menos micras tengas, hay una menor probabilidad todavía, la probabilidad se reduce mucho más, de que las bacterias se queden en esa diferencia de rugosidad. Entre más liso sea, la rugosidad sea menor, hay menos probabilidad de que se queden las bacterias. Entonces, el P4 es común verlo
lo que es en las cocinas. Posteriormente continuamos lo que es con el P6, P7 y P8, que ya son acabados más que nada dados por los mismos negocios, que se obtiene el P6 y se mide que puede llegar hasta 18 micras como máximo, un P7 8 micras como máximo y el P8 es hasta 4 micras. El P8 es el acabado que ya se le imita a un acabado BA o acabado espejo, como se conoce en algunas otras partes. Coloquialmente, porque de hecho hay otro material que sí es tal cual un acabado espejo con muchas menos micras. Pero el P8, si nosotros tenemos un P3, un P4, un 2B, podemos empezar a trabajar con el material hasta llegar a que nos dé un acabado P8, si así lo deseáramos. Solamente hay que utilizar el herramental adecuado, que por lo general, si vamos a dejar el acabado en un P3 o en un P4, se utilizan lijas, pero no son lijas orbitales, ya que nos haría el acabado rayado hacia diferentes partes. Ahorita más adelante, de hecho hay una pregunta en específico sobre eso. Vamos a hablar ligeramente de los herramientales que se utilizan para los acabados. Y por último, la verdad casi no lo he visto aquí nacionalmente, pero también el inoxidable se manejan acabados a color. Y estos acabados a color son obtenidos electrolíticamente. Como pueden ver, se alcanza a apreciar en la imagen que es un P3 o un P4 que se le agregó el proceso de electrólisis para, mediante ácidos, llegar a este tipo de tono. Entrando un poco lo que es a las oxidaciones y corrosiones. Como bien sabemos, lo que es el óxido de hierro, la mayoría de los metales pues oxidan. Por ejemplo, lo que es la plata se pone negra, el aluminio cambia a color blanco cuando se oxida, el cobre cambia a color verde y el acero cambia a un tono rojizo o color café. En el caso del acero, al carbón, al cambiar a rojizo, café, es porque está reaccionando como cualquier otra oxidación mediante el aire y el medio ambiente. Este tipo de corrosión que estamos viendo en las imágenes o de cualquier acero al carbón, se le conoce como herrumbre. La oxidación del cromo. La oxidación del cromo, como lo mencionábamos anteriormente, el acero inoxidable debe de tener 10.5% como mínimo para considerarse un acero inoxidable. Sacando un poco de literatura y de historia, en el siglo XX se descubrió que agregando poco más del 10% de cromo al acero, el acero al carbón no presentaba óxido de hierro, herrumbre, bajo condiciones normales. La razón de ello es que el cromo suele unirse primeramente con el oxígeno del aire para formar una delgada película transparente de óxido de cromo sobre la superficie del acero y excluye la oxidación adicional del acero inoxidable. A esta película se le llama capa pasiva. En el caso de que ocurra un daño mecánico o químico, esta película es autorreparable en presencia del oxígeno, lo que es la capa pasiva. En la imagen que vemos se tiene lo que es la capa pasiva de un espesor de 2 a 5 nanómetros comúnmente. Se conoce también como CR2 y O3, que son los elementos químicos. Es lo que es la capa pasiva tal cual.
reacciona primero el cromo a la oxidación con el oxígeno antes que el hierro. Entonces, se crea la capa pasiva, es una oxidación de cromo sobre la superficie y deja inerte al hierro. Y es por eso que obtenemos esta resistencia a la corrosión, gracias a la capa pasiva. Sin embargo, eso no significa que un acero inoxidable no se oxide. De hecho, hay una mala traducción del acero inoxidable. El inoxidable nos da a entender que nunca se va a oxidar, pero es todo lo contrario. Mediante ciertos factores se puede llegar a corroer. ¿Y cuál es el principal punto para que se corroa un acero inoxidable? Es daño en la capa pasiva. Hay que tener bien en claro la diferencia de oxidación y corrosión, ya que la corrosión pues, es un deterioro visual y de las propiedades mecánicas. Principales factores del deterioro de la capa pasiva. En número 1 tenemos el ion cloro. Es uno de los elementos que comúnmente lo dañan. El ion cloro, todo elemento que contenga este ion, tal cual el mismo cloro, el ácido clorhídrico, si se le llega a colocar al acero inoxidable, lo desgasta muy acelerado. Sin embargo, esto no significa que si lo ponemos, inmediatamente se deteriora la capa pasiva, no. Eso es mentira. Si lo podemos poner y siempre y cuando el acero inoxidable tenga una limpieza posterior, no pasa nada en un corto lapso. Si llegase a dejarse el ion cloro en la superficie, nos va a deteriorar lo que es la capa pasiva y nos va a inmovilizar la oxidación del cromo, acelerando la oxidación del hierro. Entonces se acelera la oxidación del hierro y al momento de tener la oxidación del hierro ya no vamos a tener la famosa capa pasiva, sino ahora vamos a tener una oxidación de hierro y a partir de ahí empieza a deteriorarse lo que es el material, ya que no va a permitir que se regenere la capa pasiva, empieza a entrar y se va a empezar a comportar tal cual como lo conocemos como un acero al carbón. La imagen izquierda es una imagen tomada en campo de un autotanque que fue limpiado con ácido clorhídrico y la limpieza no fue la correcta. Al momento de no realizar esa limpieza, simplemente lo puedes limpiar con agua y con eso tienes, pero tiene que ser en el momento, no dejarlo mucho tiempo. Al no ser la correcta, deterioró la capa pasiva y atacó el punto más débil del acero inoxidable, que en este caso viene siendo el cordón de soldadura. Que recuerden que los cordones de soldadura, cuando estamos soldando, tiene que ser igual unas varillas especiales para acero inoxidable que contengan cromo, pero queda más débil el cordón de soldadura. ¿Por qué? Porque comúnmente se desconocen los puntos de sensibilización de los aceros inoxidables, en el cual deterioran lo que es la capa pasiva, que al igual se tiene una resistencia a la corrosión, pero no es la misma por falta de conocimiento de la sensibilización de los aceros inoxidables. El ion cloro ataca al cordón y posteriormente se empezó a propagar por todo el autotanque, dejándolo inservible prácticamente. Entonces, sí es importante tener presente que uno de los principales enemigos del acero inoxidable es el ion cloro. Posiblemente, y yo también llegué a tener esa duda, y la expuse en su momento, y que oigan, pero las agarraderas de una escalera para salirse de una alberca son de acero inoxidable y las albercas tienen cloro y no se oxida.
Sin embargo, como es agua que está en constante movimiento, no está fijo o está sin movimiento ese ion directamente sobre el material, es lo que ayuda a que no se corroa. Y obviamente que las escaleras son escaleras con altos contenidos en cromo para también llegar a compensar esta situación. Y por lo general, si se les pone atención, donde tiene las soldaduras o los remaches hacia la superficie en el piso, es donde se llega a detectar indicios de oxidación. Otros factores que pueden dañar al inoxidable es la capa pasiva son ácidos reductores, áreas cubiertas o cavidades, y que sobrepasen la temperatura máxima que ronda alrededor de los 925 grados centígrados. Ya que si llega a sobrepasar esta temperatura, se sensibiliza lo que es el material. Comúnmente puede llegar a pasar cuando estás haciendo una soldadura en el material, se va a sensibilizar y las propiedades que nos ayudan a generar la capa pasiva no se van a presentar. Debido a que se sobrepasó esta temperatura, también puede ser que se sobrepasa la temperatura o se mantiene a temperaturas elevadas durante un tiempo prolongado. Agarra la sensibilización al acero inoxidable, en el cual hay un proceso para revertirlo o también prevenirlo. También en el mismo cordón de soldadura se puede ir soldando, se utilizan técnicas para la dispersión de temperatura, se inicia soldando en una parte, luego se continúa en el otro extremo y así progresivamente. Y a su vez también se ayuda con enfriarlo muy ligeramente, porque también entras en otros temas de fracturas de cordones. Pero la técnica que es común para soldar es por secciones, para que el calor no se empiece a concentrar en un solo punto, sino lo llevamos en longitudinal. Los principales tipos de corrosión que tenemos, pues vendría siendo la galvánica, picaduras, cavidades, intergranular y bajo esfuerzo. Por picadura, a ese tipo de corrosión por picadura es conocido cuando estuvo el material sometido a iones cloro, a lo que platicábamos hace rato, o una capa pasiva con imperfecciones. ¿Cómo aseguramos una capa pasiva sin imperfecciones o lo minimizamos? Mediante el decapado y el pasivado. Por cavidades es otro tipo de corrosión y vendría siendo cuando la humedad queda atrapada en un solo punto, nos limita el oxígeno en ese punto, y como el oxígeno es el mismo de la oxidación del cromo, nos empieza a debilitar esa zona, proporcionando la corrosión posteriormente. Ese tipo de oxidación, a ese tipo de inicio de corrosión se le llama por cavidad. La intergranular. El inoxidable se calienta dentro del rango de temperatura de 450 a 850 grados centígrados y se enfría lentamente. Al dejarlo enfriar lentamente, habiendo entrado el material en ese rango de temperatura, corremos un alto riesgo de que suceda la corrosión intergranular, que es lo que platicamos hace un momento, por algo los soldadores se le avientan soldaduras seccionadas. Tenemos la corrosión por bajo esfuerzo. Se conjunta el material con el medio ambiente y esfuerzos de tensión. Y tenemos la corrosión galvánica. Se conjunta el contacto eléctrico de dos materiales con diferente potencial de oxidación y un electrolito. Medidas de prevención. Si el material trae recubrimiento plástico de fábrica, no removerlo hasta que se haya completado todo el proceso de fabricación, ya que
Este nos va a ayudar a la reducción o prevenir o minimizar lo que son fricciones. Es el vinil, que lo conocemos ligeramente como vinil, que está hecho y especialmente considerando que va hacia un acero. Mantener los aceros inoxidables en contenedores originales y que el material sea usado posteriormente. Almacenar el material en lugares cerrados utilizando racks limpios. En caso de que se llegue a colocar el material en contacto directo con racks de acero al carbón, la superficie de contacto deberá ser cubierta, preferentemente utilizando alfombra de uso rudo, por ejemplo, ya que si con el mismo peso del material, al nosotros colocarlo sobre el rack y que no llegase a tener tarima, el mismo acero al carbón puede destruir lo que es la capa pasiva que platicamos hace rato, y si deja un residuo de acero al carbón en la superficie del acero inoxidable, va a ser un punto potencial para que inicie a corroerse, a oxidarse y posteriormente a corroerse el material. Es por eso que cuando se busca o se compra material inoxidable, es recomendable que entre la tarima y el material debe de traer un cartón. ¿Por qué? Porque para unir o ensamblar las tarimas se utilizan clavos de acero al carbón. Entonces, si llegase a desprender este acero al carbón y con el mismo peso se llegase a impregnar sobre la superficie del material, es un gran punto de riesgo latente para que se empiece a oxidar y después corroer. Evitar utilizar herramientas como por ejemplo discos de corte, lijas, dobladoras, roladoras, cizallas, entre otros, que previamente hayan sido empleados para trabajar con otros materiales diferentes al inoxidable. Digamos, si tenemos una lija y estamos desbastando el cordón de soldadura de un acero al carbón, posteriormente empezamos a desbastar el cordón de soldadura de un inoxidable, ahí las partículas que traemos del proceso anterior seguramente se van a impregnar en el cordón de soldadura y creas un factor de alto riesgo de contaminación. La limpieza del material empleando detergentes que contienen cloro debe evitarse. Si se llega a utilizar, no se deberá dejar residuos del mismo, ya lo veíamos hace un momento. Tomar en cuenta el uso del producto final del producto para seleccionar la aleación y acabado correcto. Igual lo que platicábamos de si va a estar a la intemperie un material o va a estar en la parte interna, se debe de seleccionar la aleación correcta y el acabado. ¿Por qué el acabado? Entre menos rugosidad, nos ayuda también, digamos, a un mismo autolavado con las lluvias. Si estamos colocando el material en partes, digamos, en una parte que es cerca de una zona costera y colocamos un pulido, un P3 o un P4 y es un barandal, hay que asegurarnos que las fricciones, las rayas que tiene del mismo acabado queden verticales. Esto nos ayuda a que se minimice la retención de contaminantes sobre el material y podemos utilizar el mismo factor ambiental a nuestro favor, ya que con las mismas lluvias se va a estar limpiando el acero inoxidable, reduciendo el mantenimiento que le tendríamos que dar y prolongando el tiempo de vida del mismo. Es por eso que menciona que se debe tener en cuenta también el acabado del material. La capa pasiva. La capa pasiva, como lo veíamos hace un momento, pues es la que nos da el óxido de cromo y es la que nos da la mayor resistencia a la que nos asegura o nos brinda un poco más de corrosión, un poco mayor la resistencia a la corrosión del acero inoxidable. Para la regeneración de la capa pasiva hay normas, tal cual la ACTM A380 y la 967. Una habla del decapado, pasivado de limpieza del acero inoxidable y la otra habla de tratamientos de pasivación con ácido cítrico. El objetivo de un decapado y un pasivado es
que se tenga una máxima resistencia a la corrosión, prevención de contaminación del material y lograr la apariencia deseada. Como vemos en la imagen inferior del lado izquierdo, es un material que acaba de ser soldado. Este material podemos ver los efectos por la temperatura, que se creó una diferencia de tono. Posteriormente, hacerle un decapado y un pasivado se puede eliminar este tipo de diferencias de apariencia. Perdón. Con el decapado eliminamos lo que es la apariencia de esa bitono que nos genera la misma soldadura. Se realiza primero lo que es un decapado y posteriormente un pasivado, en el cual el decapado estamos hablando, se utilizan productos químicos para limpiar un metal mediante la eliminación de defectos y la película superficial de óxido de cromo para eliminar algunos microelementos del elemento base. Mayormente se utiliza para retirar la capa de carbón resultado de la soldadura o termocoloración por exceso de calor. En pocas palabras, nos ayuda reduciendo lo que son los agentes mismos que no nos dejan quitar esas manchas, que viene siendo las capas de óxido. Son químicos tal cual dedicados para el acero inoxidable. Posteriormente se le tiene que hacer un pasivado. No es un debe, pero sí es recomendado, ya que el pasivado es un oxidante que ayuda a acelerar la capa pasiva, es un oxidante del cromo. Entonces, el mismo material, si ya se le hizo un decapado, el mismo material va a empezar a regenerar su capa pasiva lentamente. Sin embargo, si queremos realizar un trabajo con mayor calidad, se recomienda realizar posteriormente el pasivado. Igual hay químicos, las imágenes de la parte de abajo son las que nos muestran, y del lado derecho es una máquina, son del tamaño de una máquina de soldar. Esas máquinas son máquinas especiales para realizar un decapado y un pasivado. Tal cual, vas pasando la punta de la máquina, se utiliza igual un voltaje y te lo va haciendo en el momento este proceso. Un ejemplo de un decapado y un pasivado donde lo pueden utilizar, de hecho estos químicos es común, los podemos encontrar en venta en páginas online. No sé si se han dado cuenta que hay manchas en las tarjas de nuestros lavabos, o en las estufas, que por más que le tallemos no se van a eliminar. Podemos estar tallando y tallando y tallando y no se van a eliminar. De hecho, yo lo he aplicado en las cocinas de unos familiares, les hago el decapado y el pasivado, y la superficie incluso agarra un tono brillante mucho mejor que cuando estaba original el material. Si ustedes no pueden eliminar estas manchas de su estufa, refrigerador o tarja, lo pueden hacer con el decapado y el pasivado, y les aseguro que incluso va a agarrar una apariencia mucho mejor que cuando la compraron. Ahora vamos a entrar lo que es a la sección de preguntas y respuestas. Recibimos lo que son 3 preguntas. Y la primera es, ¿cuál es el método o solución para el acabado perfecto? Métodos para conservar el acabado sin apariencias blancas o lechosas cuando se representa quemado por soldadura. Pues esto, la recomendación para eliminar la termocoloración, que es ocasionado por ser bajo conductor térmico del acero inoxidable, después de terminar el cordón de soldadura, pues sería realizar lo que mencionábamos, un decapado y posteriormente un pasivado. Antes de hacer el decapado y el pasivado, si es que el cordón de soldadura se va a eliminar, pues obviamente lo primero que tendríamos que hacer para este punto es que se tendría que desbastar el cordón de soldadura
antes de hacer el decapado y el pasivado, se desbastan a una velocidad recomendada de 4.000 a 6.000 revoluciones. Tiene que ser con un pulidor de revoluciones variables, con un ángulo de 5 a 10 grados. Esto también buscando controlar temas de temperaturas y demás y no dañar el material. El siguiente paso sería acondicionar la superficie con un cepillado, y después del cepillado sería lo que es con una lija. Igual se deben de estar controlando las revoluciones del equipo para lograr el acabado deseado. Por lo general, las revoluciones, si se está buscando un cepillado, rondan en 2.000 revoluciones. Los herramientales, lo que les mencionaba hace rato, que se utilizan comúnmente son pulidores de control de revoluciones. Se utilizan estos pulidores con un tambor neumático para que nos garantice el tipo de acabado que sea lineal. Y para el tambor neumático, los componentes que se le colocan son fundas de fibra para tambor, tal cual así se buscan, rodillos de fibra Blendex, rodillos 2 en 1 para el cepillado, fundas de tambor polish y fundas de tambor high polish, esto cuando se está buscando un acabado espejo. Recordando, pues obviamente al final de terminar con este proceso, realizar el decapado y el pasivado. Y pues si estos herramientales, lo recomendable es no mezclarlos con materiales de acero al carbón, y si se hace, al menos lo que es el pulidor, no el componente, asegurar una limpieza para prevenir una contaminación futura. ¿Cuál es el uso decorativo en los acabados espejos? La siguiente pregunta. El acabado en algunas veces se solicita en el mercado como BA, lo que platicábamos, y ese es un acabado de molino. Posteriormente el acabado mecánico es un P8 o número 8, y pues la verdad para la aplicación de este material pues no existen límites. Se puede utilizar desde defensas de vehículos, puertas de elevadores, decoración de interiores. Hay cuchillos con este mismo acabado. Es hasta donde nosotros decíamos, realmente nuestra misma limitante somos nosotros mismos. ¿Qué tipo de tratamiento puede aplicarse a un material? Pienso que esta pregunta va enfocada sobre lo que es la soldadura. Hay que enfriar, hay que tener cuidado con el acero inoxidable en estos puntos de las temperaturas, por lo que platicábamos de la sensibilización de la zona afectada por el calor, el cual puede generarnos lo que es la corrosión y la pérdida de las propiedades mecánicas del mismo. El tratamiento térmico que se le puede dar es calentando el material de 800 grados a 870 grados centígrados para posteriormente enfriarlo en un horno hasta 600 grados centígrados y después enfriarlo por aire para que el enfriamiento no sea lento. Nada más que no se le puede estar arrojando líquido porque igual arriesgaríamos el material. Tiene que ser enfriado por aire, trabajándolo de 800 a 870 grados centígrados, posteriormente a 600, si nos pasó la sensibilización del material, con ello vamos a restablecer de nuevo las moléculas internas del material y que pueda volver a regenerarse por sí mismo su capa pasiva. Pues al menos son las preguntas que teníamos. La verdad, disculpen si fue algo acelerado. Traté de sintetizar todos los puntos lo más resumido posible. Entre cada punto posiblemente tengan muchas dudas y preguntas, ya que podemos entrar a fondo y durar horas platicando en cada uno. Si les llega a quedar alguna duda y su servidor los puede ayudar con mucho gusto, no duden en contactarse con nosotros y los trataremos de apoyar en la medida posible.
Por mi parte sería todo, agradecerle su tiempo de ver el video y pues le cedo la palabra a mi compañera Priscila. Gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias a Diego por su participación. Y bien, por último vamos a darles un comunicado. Como bien saben, Grupo Cuprum es una empresa esencial, por lo cual seguimos operando pues nuestras sucursales y centros de servicio bajo las recomendaciones gubernamentales. Entonces pues nos pueden contactar a través de nuestro call center y de nuestros diferentes canales de comunicación, nuestra página web, nuestra página oficial de Facebook. Y pues bueno, estamos a sus órdenes para cualquier tipo de asesoría técnica o de ventas. Y pues bueno, les agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Esperamos poderlos verlos muy pronto y pues los invitamos a seguirse conectando en las demás invitaciones de los webinars a cargo de nuestros líderes en nuestra iniciativa de Conecta Retail. Muchas gracias.